Ciencia, salud y medio ambiente. Cuarto grado. Acciones del ser humano sobre las poblaciones. Parte 2. Bienvenidos amigos a este espacio de Aprendamos en Casa nuevamente. El día de hoy hablaremos un tema que nos interesa mucho y es sobre las acciones humanas y el impacto que éstas tienen en el ecosistema. Comencemos con una pregunta. Imagínate cuánto oxígeno se requiere para que nosotros lo podamos respirar diariamente. Pues es el equivalente a lo que producen 22 árboles. Así es. Esto, la producción de oxígeno, es un servicio ecosistémico y como tal lo brindan los ecosistemas. Así como cuando nos llega el recibo de la energía eléctrica o el recibo del agua a nuestras casas, imagínate si te llegara una cuenta por el oxígeno que tú consumes todos los días y también tu familia. Seguramente la cuenta fuera muy grande en cuestión de dinero. Sin embargo, los ecosistemas nos brindan estos servicios de manera gratuita. Aparte de los servicios ecosistémicos están los bienes ecosistémicos. Pero un servicio es una acción, es decir, lo que se realiza o las funciones que realizan un bosque, por ejemplo, y los beneficios y bienestar que brindan estas acciones o estas funciones a humanos y también a otras especies que viven en ellos. Eso es un servicio ecosistémico. Un bien ecosistémico es una cosa o un objeto tangible que se puede utilizar extrayéndolo directamente de el ecosistema. Por ejemplo, la madera, el agua o las plantas medicinales. Un servicio u otros servicios ecosistémicos, como el que ya mencionamos, que es brindar oxígeno, también es la protección del suelo, la retención del agua y otras especies animales que se pueden extraer de ahí. Si bien es cierto, los servicios y bienes ecosistémicos ayudan a muchas especies, incluyendo a nosotros, ahora con el aumento de la actividad humana se tiene una sobreutilización de los ecosistemas. Esta sobreutilización de los ecosistemas ha causado alteración y daño a los hábitats de muchas especies. También las actividades humanas han producido fenómenos que afectan a los ecosistemas, como la deforestación y la contaminación de los cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas o los océanos. Ahora veamos desde el punto de vista histórico cómo las actividades humanas han venido deteriorando a los ambientes y los ecosistemas. Veamos. El ser humano ha dependido de los bosques desde hace mucho tiempo. Según los registros fósiles, el ser humano ha hecho uso de las plantas desde el periodo Paleolítico Medio, hace aproximadamente 60.000 años, conocida como la Edad de Piedra, que se caracterizó por el uso de las herramientas muy rudimentarias. En este periodo se realizaban actividades de recolección de frutos y cacería. Posteriormente, en el periodo neolítico, la deforestación fue extensa para la conversión de los bosques a tierras agrícolas. Durante la Edad Media, en Europa, se dio el uso masivo de carbón vegetal a escala industrial y fue un nuevo tipo de consumo de los bosques. En 1712, Thomas Newcomen, con su socio Thomas Savery, construyó una máquina de vapor para bombear agua fuera de las minas de carbón y estaño, en el suroeste de Inglaterra. James Watt realizó mejoras a la máquina de Newcomen y dieron lugar a la conocida máquina de vapor de agua, que resultaría fundamentalmente en el desarrollo de la primera revolución industrial en los años de 1760. Otro factor que causa un daño muy grande a la naturaleza es el crecimiento poblacional.
El crecimiento poblacional demanda más recursos de los ecosistemas y también una mayor ocupación de los espacios naturales. Esto afecta a la biodiversidad, ya que se desplaza a las especies de su hábitat natural. Hablando de la deforestación, ¿sabías que El Salvador es el país más deforestado de Latinoamérica después de Haití? Así es. Solamente el 29% de nuestro territorio está cubierto por bosques. Es una situación alarmante. Esto significa que la tala y la quema de los bosques o de los espacios con vegetación está involucrada con otras actividades productivas en el país, como la utilización de los suelos para cultivos, por ejemplo, la caña de azúcar. Ahora, para hablar siempre sobre las acciones que causan daño a los ecosistemas, haremos dos experimentos muy sencillos que puedes replicar en tu casa. El primero consiste en una simulación sobre cómo se produce el dióxido de carbono y se libera a la atmósfera, es decir, al aire. Para ello ocuparemos un recipiente como este, en este caso yo tengo una cajita de Petri, a la cual le he llenado con agua. En el centro he colocado una vela. Lo que haremos es lo siguiente. Vamos a utilizar un vaso transparente para cubrir la vela una vez haya sido encendida. Ten mucho cuidado con el uso de los fósforos. Este experimento es recomendable hacerlo con la ayuda de tus padres o de un adulto responsable y si es posible que ellos enciendan el fósforo y la vela. Vamos a poner la llama en la vela para poder iniciar el experimento. Lo que vamos a observar es que a medida la llama se va desarrollando, se va consumiendo el oxígeno y se va produciendo dióxido de carbono. Así que te invito a que prestes atención a lo que sucede a continuación. Vamos a esperar un poco que la llama se avive un poco más para poner el vaso en esta posición. Veamos. ¿Observaste lo que sucedió? La llama se apagó y también, al parecer, el agua ascendió hacia dentro del vaso. Esto significa que dentro del vaso el oxígeno se ha consumido y se produjo dióxido de carbono, lo que hizo una diferencia de presión para que el agua pudiera ascender. Esto significa, o esto simula, la liberación del dióxido de carbono a la atmósfera, de lo cual hablaremos más adelante. En la siguiente demostración es para simular la contaminación en un cuerpo de agua, en este caso un lago. Tengo una cajita, que es un recipiente también que podemos ocuparlo, una galleta que simula la materia orgánica. Voy a partirla, le colocamos un poco de agua, no mucha agua, sino que solamente mojarla y sumergirla un poco. El agua va a representar un lago. Hacemos de cuenta y caso que este lago está contaminado por materia orgánica. Aparte de eso, podemos utilizar un colorante, en este caso un colorante de color azul, para simular contaminación química en el cuerpo de agua. Colocamos unas gotas y además de ello podemos ocupar detergente o jabón líquido para simular la contaminación a través de productos químicos de uso doméstico o de uso agroindustrial. Luego agitamos un poco la caja para que se puedan mezclar todos estos componentes. Y este experimento lleva a cabo
la realización de la disolución de esta materia orgánica. Sin embargo, para que podamos observar lo que sucede con ello, tienen que pasar 3 o 4 días, así que puedes dejarlo en reposo y al final de estos días observarás una capa oscura que se forma en el fondo del agua o del recipiente, en este caso, y la galleta se ha deshecho. Esto significa que se ha contaminado el cuerpo de agua a través de toda esta materia orgánica. Y con estos experimentos podemos evidenciar cómo las acciones humanas a escala grande es un impacto enorme el que causan en los ecosistemas. La deforestación también causa otros problemas. Esto es la disminución de la absorción del dióxido de carbono en la atmósfera. Como observamos en el experimento, el dióxido de carbono en la atmósfera o en el aire produce un efecto de calentamiento global, es decir, la temperatura aumenta a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los cambios en el clima van a ser cambios más bruscos y más violentos. Pero también la deforestación provoca la fragmentación de los bosques. Cuando se construyen residencias o zonas habitacionales, las zonas boscosas se fragmentan o se parten y quedan aislados. Esto hace que se destruyan los hábitats de muchas otras especies como mamíferos, tales como los tepezcuintles, las nutrias, etc. Además, el dióxido de carbono es sumado a otro tipo de gas que se produce mediante la actividad ganadera, específicamente el desecho metabólico de la ganadería. Hablamos del gas llamado metano. El metano junto con el dióxido de carbono conforman gases que se llaman gases de efecto invernadero. Cuando uno va a un vivero o a un invernadero, sabemos que la temperatura dentro está controlada. Los gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono producidos por acciones humanas hacen este efecto de invernadero, lo que ya mencioné, aumentando la temperatura, produciendo el calentamiento global. Al aumentar la temperatura de la Tierra, también se alteran los patrones climáticos y los fenómenos atmosféricos se vuelven más violentos. Y por eso hemos sufrido de algunos fenómenos atmosféricos violentos como huracanes, tormentas tropicales, como la recién pasada tormenta tropical Amanda que afectó mucho al país, otros fenómenos como tornados, etc. Además de ello, también existe la contaminación de los cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, océanos. Como observamos en el experimento, hay muchos compuestos químicos producidos por el humano que van a parar a estos cuerpos de agua. Los agroquímicos son el veneno que se ocupa para rociar los cultivos para que se pueda destruir la mala hierba o los hongos o los insectos. También otra clase de agroquímicos son los abonos para nutrir a las plantas. Pero todo esto es arrastrado por la lluvia y llevado a los ríos o a los lagos. Estos compuestos químicos, junto con los desechos que producen en las casas de las comunidades que viven alrededor de estos cuerpos de agua, van a parar al fondo de los cuerpos de agua. Esto significa que se altera el ecosistema de los cuerpos de agua, produciendo una gran cantidad de algas nocivas. Las algas nocivas son muy pequeñas, microscópicas. Lo que hacen ellas cuando se aumenta su población es disminuir los niveles de oxígeno y haciendo que otras especies que viven en este cuerpo de agua mueran. Este fenómeno de deterioro de los cuerpos de agua se conoce como
eutroficación. La eutroficación es justamente el daño o el impacto negativo de las actividades humanas y los productos químicos y los agroquímicos que van a llegar a estos cuerpos de agua. Ahora ponte a prueba. Los principales motores de deforestación en El Salvador son correcto, la agricultura y ganadería. El gas de efecto invernadero producto de la industria ganadera. Correcto, el metano. El proceso ambiental de degradación de un cuerpo de agua se conoce como correcto, eutroficación. Espero que hayas aprendido mucho sobre cómo las acciones humanas impactan negativamente en los ecosistemas y sobre todo cómo nosotros podemos ayudar de manera individual a reducir estos impactos negativos. Espero que hayas aprendido de este video y te espero la próxima ocasión también aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Adiós, amiguitos.